Bienvenidos de nuevo a la oscuridad. Después de las aterradoras experiencias que compartimos en el volumen Epiro, las carreteras de México y sus solitarias gasolineras Pemex siguen guardando secretos que erizan la piel. Hay lugares donde la noche se vuelve más densa y lo inexplicable acecha en cada sombra. En este volumen segundo de historias de terror en gasolineras Pemex, nos adentraremos en nuevos relatos escalofriantes, vividos por aquellos que se atreven a desafiar la noche en estos puntos de descanso. Comenzamos nuestro viaje con la perspectiva de alguien que conoce la carretera como la palma de su mano, pero que una noche descubrió que hay horrores para los que ninguna experiencia te prepara. Prepárense para Oeste, descanso interrumpido. Oeste, descanso interrumpido. Joe llevaba más de 20 años recorriendo las carreteras de México. Había visto de todo: accidentes espantosos, amaneceres de postal y la soledad implacable de la noche devorando kilómetros. Las gasolineras Pemex eran sus oasis, puntos de luz y café en la inmensidad oscura. Conocía los mejores para comer, los peores para dormir, y aquellos que tenían una atmósfera extraña. Esa noche, el cansancio le obligó a parar en uno de esos últimos, un Pemex viejo y solitario a mitad de la nada, iluminado por unas pocas lámparas amarillentas que apenas ahuyentaban la oscuridad circundante. Estacionó su enorme camión lejos de los surtidores, buscando un rincón tranquilo para echar una siesta antes de que saliera el sol. Cerró las cortinas de la cabina, se acomodó en el asiento reclinable y trató de desconectar. El zumbido del motor al ralentí y el familiar olor a diésel y ambientador barato eran su arrullo habitual. No sabía cuánto tiempo había pasado, quizás una hora, cuando un sonido lo sacó de ese duermevela. Un rasguño suave, como si una rama rozara la chapa del remolque. Será un animal, pensó, y se dio la vuelta, pero el sonido se repitió, más cerca, en el lateral de la cabina. Scratch, scratch. Abrió los ojos. La cabina estaba a oscuras. Solo la tenue luz del tablero rompía la negrura. Escuchó con atención. Silencio. Fue mi imaginación, se dijo. Justo cuando iba a cerrar los ojos, un golpe seco resonó en la puerta del conductor. Toc. Joao se enderezó de golpe. ¿Quién demonios golpearía su puerta a esta hora en este lugar? Miró por la ventana, pero las cortinas le impedían ver. No había ruidos de otros camiones llegando, ni voces, solo el silencio y el toc que se repitió, esta vez más fuerte. Toc. Se le erizó el vello de la nuca. No era el golpe de alguien pidiendo ayuda. Era un golpe, insistente, lento, pero firme, como si algo estuviera probando la resistencia de la puerta. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Otro golpe, ahora en la ventana, justo al lado de su cabeza. Toc. Esta vez, sintió una vibración en el cristal. Joao era un hombre corpulento, pero el miedo empezó a trepar por su espalda. ¿Qué podía ser? No parecía humano. Un animal no golpearía así. Un ladrón, normalmente intentan ser sigilosos. Esto era diferente. Parecía paciente. Se arrastró sigilosamente hacia la litera, buscando la linterna y una llave inglesa que guardaba para emergencias. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de uñas o garras metálicas arrastrándose por el metal de la cabina, subiendo lentamente por el lateral. Screech, screech. Llegó al techo, y entonces, un golpe resonó justo encima de él, tan fuerte que el techo de la cabina crujió ligeramente. Joao se quedó petrificado. La linterna se le cayó de las manos. Escuchó un sonido de respiración pesada al otro lado del techo, justo encima de donde él estaba. No era una respiración humana, era gutural, húmeda, como la de un animal grande, o algo peor. El screech volvió, bajando por el parabrisas. Joao se pegó al asiento, mirando a través del pequeño espacio entre las cortinas. No vio nada, solo la oscuridad y el reflejo distorsionado de las luces lejanas del puesto. Pero el sonido continuó, bajando, bajando. Se detuvo a la altura del capó, y entonces, una sombra enorme y deforme se proyectó sobre el cristal frontal, bloqueando la poca luz que entraba. No tenía una forma definida, solo una masa oscura con lo que parecían ser apéndices largos y retorcidos, y escuchó un rasguño en el metal del capó, como si estuviera escribiendo algo. El pánico se apoderó de él. Encendió el motor. La vibración llenó la cabina. La sombra en el capó se detuvo. Joao no esperó. Pisó el acelerador a fondo, haciendo rechinar las ruedas en el asfalto mojado. Salió disparado del puesto,
sin mirar atrás, dejando atrás el silencio roto por el rugido de su motor y la sombra que por un instante pareció seguirlo con la mirada desde la oscuridad. No paró hasta que el sol empezó a despuntar en el horizonte, a cientos de kilómetros de aquel maldito puesto Pemex. Nunca volvió a detenerse allí, y cada vez que escuchaba un ruido extraño cerca de su camión en la noche, recordaba la respiración en el techo y la sombra en el capó, preguntándose qué demonios había sido aquello que no quería que descansara. Joao escapó de esa noche, pero la sensación de ser una presa en la oscuridad de la carretera nunca lo abandonó. Su historia nos recuerda que en los puestos Pemex, incluso dentro de la aparente seguridad de tu vehículo, no estás completamente a salvo. Pero no todo el terror acecha afuera, bajo el cielo nocturno. A veces, la amenaza se esconde bajo las luces fluorescentes, entre los pasillos llenos de productos, o detrás de una puerta cerrada. Nuestra próxima historia nos lleva al interior de la tienda de conveniencia, donde un empleado solitario descubre que no está tan solo como pensaba. Turno da noite. Miguel odiaba el turno de noche. Las horas se arrastraban. El café se había quemado, y la única compañía eran los ruidos extraños del viejo edificio de la tienda Pemex. Esa noche era particularmente silenciosa. Llevaba 2 horas sin que entrara un solo cliente. Estaba detrás del mostrador, navegando sin rumbo en su teléfono, cuando escuchó un clic metálico que venía del pasillo de los refrescos. Levantó la vista. Nada. Las botellas de plástico y las latas estaban perfectamente alineadas en los estantes refrigerados. El edificio se asienta, murmuró para sí mismo, un viejo truco para calmar los nervios en la oscuridad. Volvió a su teléfono, pero poco después, un suave thump resonó desde la trastienda. Sonaba como si algo pesado y blando hubiera caído al suelo. Miguel frunció el ceño. La trastienda estaba vacía, solo cajas apiladas y el viejo refrigerador de las paletas. No había nada que pudiera caer así. Se levantó con pereza y se dirigió hacia la puerta de la trastienda. Estaba entreabierta. Empujó con cuidado. La pequeña habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz que se filtraba del pasillo. Todo parecía normal. Cajas, el refrigerador, nada en el suelo. Cerró la puerta y regresó al mostrador, sintiéndose un poco tonto. Debía estar cansado. Pero la sensación de inquietud no se iba. Empezó a notar cosas pequeñas. Una lata de sopa que parecía estar un poco más afuera en el estante de lo que recordaba. Una revista caída en el suelo que juraría que no estaba ahí antes. Luego escuchó un susurro, un sonido bajo, casi inaudible, que parecía venir de alguna parte cerca del techo. Aguzó el oído. Silencio. Pero la sensación de ser observado se intensificó. Miró hacia las cámaras de seguridad en los monitores detrás del mostrador. Las imágenes eran borrosas y granuladas, mostrando los pasillos vacíos de la tienda. No se veía nada inusual. De repente las luces fluorescentes de un sector del pasillo parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo esa área en una oscuridad casi total. Miguel dio un respingo. El interruptor principal estaba lejos, y las luces nunca habían hecho eso. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad en el pasillo parecía más profunda, más viva, y entonces lo vio. Una silueta alta y delgada, inmóvil en la penumbra, donde las luces se habían apagado. No tenía rasgos definidos, solo una forma oscura, contra la oscuridad ligeramente menos intensa del fondo. Miguel se quedó helado. No era un cliente, no se movía, solo estaba ahí, observando. El susurro volvió, un poco más claro esta vez, aunque seguía sin entender lo que decía. Parecía venir de la silueta. El pánico se apoderó de él. Quiso gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. La silueta dio un paso lento hacia adelante, saliendo un poco más de la oscuridad. Vio que no tenía pies, simplemente flotaba a unos centímetros del suelo. Miguel reaccionó por instinto. Se agachó detrás del mostrador, buscando algo, cualquier cosa. Agarró la vieja linterna de emergencia. Con manos temblorosas, la encendió y apuntó hacia donde había visto la silueta. La luz blanca y brillante cortó la oscuridad, y no había nada. Solo los estantes de productos, bañados por la luz de la linterna. Las luces fluorescentes seguían apagadas en ese sector. Se levantó lentamente, escaneando el pasillo con la linterna. Vacío. El susurro había cesado. El zamp y el clic no se repitieron.
Miguel pasó el resto de la noche con la linterna encendida, apuntando hacia el pasillo oscuro, saltando ante el menor ruido. No volvió a ver la silueta, pero la sentía. Sentía que estaba ahí, en alguna parte de la tienda, escondida en las sombras, esperando. Cuando llegó su relevo al amanecer, Miguel estaba pálido y ojeroso. No contó lo que vio. ¿Quién le creería? Solo pidió que lo cambiaran de turno. Nunca más quiso trabajar solo en la tienda de noche. Sabía que en la oscuridad de la gasolinera Pemex, a veces, no estás tan solo como crees. La tienda de conveniencia, un refugio de luz y productos, puede convertirse en una trampa cuando la noche revela a sus habitantes invisibles. Miguel sobrevivió a su turno, pero la experiencia lo marcó para siempre. Dejamos atrás los pasillos iluminados y volvemos al exterior, donde las bombas de gasolina se alzan como centinelas silenciosos bajo la luna. Pero incluso en la rutina de llenar el tanque, el terror puede encontrar una grieta para colarse. Nuestra próxima historia nos lleva directamente a los surtidores, donde un simple acto de repostar se convierte en una pesadilla. Por reflexo, Laura conducía desde hacía horas. La noche era cerrada, y la aguja de la gasolina marcaba la reserva. Vio a lo lejos las luces de un puesto Pemex, y sintió un alivio inmenso. Era pequeño, pero estaba abierto. Estacionó junto a uno de los surtidores, bajó del coche, y se dispuso a repostar. El aire estaba frío y quieto. El único sonido era el zumbido constante de las máquinas y el clic del seguro de la manguera al encajar en el depósito. Mientras el número en el display del surtidor aumentaba, Laura se apoyó ligeramente en el coche, mirando distraídamente el suelo mojado que reflejaba las luces del puesto. Su mirada se desvió hacia el lateral pulido de su coche. Vio su propio reflejo cansado, y detrás de ella se le heló la sangre. En el reflejo vio una figura alta y delgada de pie justo detrás de ella, demasiado cerca. No se movía, no tenía rostro, solo una silueta oscura y distorsionada en el metal brillante. Laura se giró bruscamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. No había nadie, solo el coche, el surtidor y la oscuridad a su alrededor. Miró de nuevo el reflejo. La figura seguía ahí, inmóvil, observándola. Pensó que era una ilusión óptica. Cansancio. Se frotó los ojos y miró de nuevo el reflejo. La figura no solo seguía ahí, sino que parecía haberse inclinado ligeramente, como si estuviera tratando de ver su cara. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió un paso, pero la manguera del surtidor la detuvo. Estaba atrapada, a medio repostar. La figura en el reflejo no se movía en el mundo real, pero en el metal del coche parecía sonreír, una distorsión antinatural en la silueta. Laura quiso arrancar la manguera y salir corriendo, pero sabía que eso causaría un desastre. Tenía que esperar a que terminara. Sus ojos estaban fijos en el reflejo, incapaz de apartar la mirada. La figura se hizo más nítida, aunque seguía sin tener rasgos definidos. Era solo una forma humanoide, oscura, que parecía absorber la luz a su alrededor. De repente el surtidor emitió un pitido, indicando que el depósito estaba lleno. El sonido la sacó del trance. Con manos temblorosas, sacó la manguera, la colgó en su lugar y cerró la tapa del depósito. Ni por un segundo dejó de mirar el reflejo. La figura seguía ahí, inmóvil. Se subió al coche de un salto, cerró la puerta con llave y arrancó el motor. Antes de poner primera, echó un último vistazo al lateral del coche. El reflejo seguía mostrando la figura, pero ahora, mientras ella se alejaba lentamente del surtidor, la figura en el reflejo no se quedaba quieta. Empezó a seguirla, deslizándose por el metal del coche, como si estuviera pegada a él. Laura pisó el acelerador a fondo, saliendo disparada del puesto Pemex. Miró por el espejo retrovisor. Las luces del puesto se hicieron pequeñas en la distancia. No vio nada siguiéndola en la carretera, pero cada vez que sus ojos caían en el reflejo del salpicadero en el parabrisas o en los espejos laterales, por una fracción de segundo, creía ver esa silueta oscura moviéndose con ella. Nunca supo qué era, solo que había aparecido en el reflejo de su coche en aquel puesto solitario, y que de alguna forma, una parte de ella sentía que nunca se había ido del todo. El simple acto de llenar el tanque, una rutina diaria, puede abrir una puerta a lo desconocido cuando la realidad se distorsiona en un simple reflejo. Laura escapó,
pero la carretera de noche nunca volvió a ser la misma. Hemos explorado el terror en la cabina de un camión, en los pasillos de la tienda y junto a los surtidores, pero a veces, el verdadero horror de un lugar no reside en un evento aislado, sino en la propia atmósfera, en la sensación de que el lugar mismo está mal. Para cerrar este video del volumen segundo, nos adentraremos en una historia que explora la inquietante quietud de un puesto Pemex abandonado, un lugar donde el silencio habla y las sombras parecen tener memoria. El silencio abandonado. Marco y sus amigos, un grupo de jóvenes en un viaje nocturno, decidieron tomar un atajo por una carretera vieja. El GPS los llevó por caminos olvidados, y en medio de la nada, encontraron una gasolinera Pemex abandonada. Las bombas estaban oxidadas, las ventanas de la tienda rotas y grafiteadas, y el letrero de Pemex estaba torcido y medio caído. Había algo extraño en la quietud del lugar. No era solo la ausencia de actividad, sino una sensación de que el sonido mismo era absorbido por la oscuridad circundante. Curiosos y un poco imprudentes, decidieron parar y explorar. Salieron del coche, las puertas crujiendo en el pesado silencio. La luz de sus celulares apenas penetraba la oscuridad densa que emanaba de la gasolinera. El aire estaba frío, incluso para la época del año. Mientras se acercaban a la tienda, sintieron un olor extraño, una mezcla de moho, metal viejo y algo orgánico, podrido. Marco pisó en falso y pateó una lata vacía que rodó por el concreto agrietado. El sonido pareció absurdamente alto en el silencio opresivo. Llegaron a la puerta de la tienda. El vidrio estaba roto, pero la puerta de metal estaba extrañamente intacta, aunque oxidada. Intentaron empujarla, pero estaba cerrada por dentro. Miraron por las ventanas rotas. El interior estaba en ruinas, estantes caídos, basura esparcida, todo cubierto por una espesa capa de polvo y telarañas. Uno de los amigos, Leo, apuntó la linterna del celular hacia el techo. «Mira, parece que el techo se dio allí». Marco y los otros miraron. De hecho, una parte del techo estaba derrumbada, exponiendo las vigas y la oscuridad de arriba. Mientras observaban el agujero en el techo, Marco tuvo la sensación de que algo los observaba de vuelta, no desde dentro de la tienda, sino desde la oscuridad arriba de la gasolinera, donde el cielo nocturno era solo una mancha gris. Apuntó la linterna hacia arriba, pero no vio nada, solo la oscuridad sin estrellas. Volvieron la atención a la tienda abandonada. Leo se acercó a una de las ventanas rotas e intentó iluminar el interior más a fondo. De repente, dio un grito ahogado y se apartó bruscamente. «¿Qué pasó?», preguntó Marco. Vi algo moverse ahí dentro», dijo Leo, pálido. Los otros rieron nerviosamente. «Debe haber sido una rata o un gato», dijo otro amigo, Pedro. No era un animal, era grande, y se movió rápido, hacia la sombra», insistió Leo, con los ojos desorbitados. Marco sintió un escalofrío. La atmósfera del lugar se estaba volviendo cada vez más pesada. Aquel silencio no era natural, era un silencio que parecía ocultar sonidos, no solo la ausencia de ellos. Decidieron dar la vuelta al edificio para ver si había otra entrada. Mientras caminaban por el lateral, iluminando el camino con los celulares, Marco vio algo en el suelo, cerca de una pared. Parecía un charco oscuro y pegajoso, pero no olía a aceite o grasa. El olor era el mismo que sintieron antes, aquel olor podrido y orgánico, y del charco parecía emanar un frío antinatural. De repente, oyeron un ruido proveniente de dentro de la tienda, no un zamp o un clic, sino un sonido arrastrado, pesado, como si algo grande estuviera siendo arrastrado por el suelo de concreto roto. Arrastrando, se detuvieron, petrificados. El sonido continuó por unos segundos, viniendo del interior de la tienda cerrada por dentro. La sensación de estar siendo observados regresó, más fuerte ahora, viniendo de todos lados, de arriba, de las sombras. El pánico se apoderó del grupo. Ya no era una aventura curiosa, era peligro. Corrieron de vuelta al coche, tropezando en el terreno irregular. Entraron rápidamente, cerraron las puertas con llave, y Marco encendió el motor, las ruedas chirriando mientras salían disparados de aquel lugar olvidado. Ninguno de ellos habló por un largo tiempo. Miraban hacia atrás, hacia las luces distantes de la gasolinera abandonada, que parecía engullida por la oscuridad. Sabían que no habían visto una rata, ni un gato. Habían sentido la presencia de algo antiguo y terrible,
algo que permanecía en aquel lugar, esperando en la quietud, en el silencio abandonado de la gasolinera Pemex. La quietud de un lugar abandonado puede ser más aterradora que cualquier ruido. Las sombras guardan secretos, y algunas gasolineras Pemex, incluso vacías, nunca están realmente desocupadas. Hemos llegado al final de este video, el inicio del volumen segundo de historias de terror en gasolineras Pemex. Exploramos la vulnerabilidad en la cabina de un camión, el miedo en los pasillos de una tienda, la distorsión en un simple reflejo, y el silencio que grita en una gasolinera olvidada. Pero las carreteras son largas, y la noche en México es vasta y llena de misterios. Hay muchas otras historias esperando ser contadas, otras gasolineras, Pemex, donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado. Si has sobrevivido a estas historias y quieres aventurarte más profundo en la oscuridad, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Recuerda, la próxima vez que pares en una gasolinera Pemex de noche, mira bien a las sombras. Nunca sabes qué puede estar mirando de vuelta.